ella me... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ella es usted. ¿Cómo ¿no? que ella es usted? Ella le recordaba un parto, pero ese es el título del cuento. Pues Pero sí. ahora faltaba que nos saludemos. Ah. Buenas tardes. Muy buenas, Norma, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué estás Bien. buscando el cuento que vas a leer hoy? Sí. Pero te veo dudar bastante. Sí, porque no sé si uno largo o dos cortitos. Y de acá tengo dos cortos. ¿Quieres dos cortos? No, pero porque el largo no te gusta. Sí, me gusta, pero ¿Qué? me Pero parece... de qué, ¿sabes de qué hablan? ¿Te acuerdas de qué hablan o no los has vuelto a leer? No. No me hagas ese tipo de preguntas. Perdón. Porque no te las voy a contestar. Pero digo, ¿cómo es entonces? Sí, Aquí tenemos uno, dos largos. 1, 2, 3. Aquí tenemos 3 largos. Aquí, bueno. Aquí tenemos 3 tres largos. Y acá dos cortos. Y acá 2 cortos. Bueno, lee lo que quieras, Norma. Te dejo elegir. Lee lo que quieras, eso. Bueno, ¡ay, qué suerte! Ya nos estábamos por pelear. No. ¿Cómo se llama Mira, entonces? ella le recordaba un parto. Uh-huh. Vaya título más raro. Sí. A ver, ella tiene un goce otro. Es difícil de atrapar. Pensaba mirándola de reojo para no caer en ningún abismo. Si la miras a los ojos. Bueno. Es difícil contentarla, pensó mientras la cabeza le quedaba totalmente en blanco, solo en el gancho de un signo de interrogación que ella no lo abandonaría por el resto de sus días. Ella tiene un goce otro, y decidió en ese mismo momento no pensar más en ninguna cosa razonable, y se dejó llevar hasta sus brazos para escuchar la voz tan inalcanzable y a la vez tan querida que le decía al oído, con el tono monocorde de una alucinación: es en lo inesperado, ¿sabes? Con tan poca cosa yo gozo con eso. Él había acertado en la exigencia que tenía un tinte sexual raro, ya que no era con él con quien gozaba, y una cuestión cercana al desprecio se le aparecía irremediablemente al no poder contentarla. Durante toda su vida la relación con las mujeres había sido su fuerte, pero esta, qué cosa rara, como si en realidad lo más importante no fuese él, aunque los requerimientos de ella parecían a veces como insistentes y con una premura que le hacía recordar a las demandas de cuando niño le reiteraba a su madre para ponerla nerviosa y para que perdiese los estribos. Allí, en ese lugar de la ira, él sabía de su deseo. Después el tiempo no mejoró las cosas. A la sala de partos acudieron todos. Estaba el profesor cuidando que el parto fuese sin riesgo de perder la vida para ninguno de los de allí presentes. Para algunos se trataba de una cuestión en primera persona, para otros de una cuestión en segunda persona, y para otros de una cuestión en tercera persona. Todos los tiempos del verbo se le aparecían y él tenía que conjugarlos allí, en ese ámbito, bajo los reflectores que circunscribían el campo. Nadie había calculado que ella, siempre un paso más atrás de la escena, ganada por la obscenidad, permaneciese hasta el final sin develar nunca cuál era ese tipo de goce que sólo dejaba entrever misteriosamente, porque permanecía viva en el misterio a través de los años. Sabía que su llegada al mundo no había sido por pura casualidad, porque sabía del empecinamiento de él en someterla a la prueba máxima, tener un hijo varón. Todo comenzó muchos años atrás. Fue a través de los siglos, de generaciones donde la suerte siempre había sido masculina, y cambiarle ahora de sexo aniquilaba su orgullo y su posición social alcanzada con tanto esfuerzo en una pelea casi cotidiana con todos los varones de la familia.
Virar hacia lo femenino era imposible. ¿Quién hubiese apostado algún dinero o incluso alguna otra cosa por lo que nunca había entrado en ninguna operación que dejase alguna ganancia para el reino? Dejó de lado sus locas ideas de girar hacia el otro sexo y siguió insistiendo en que él quería un hijo varón, que el valor del mundo estaba en sus manos, y que ganado por el valor o los dólares, él no tenía otro camino que despreciar lo desconocido y seguir con la tradición milenaria. Todos esperaban ansiosos la hora de la medianoche, exactamente donde el misterio de la aparición le diese a él la satisfacción del deber cumplido, llevando al reino un heredero. A ella le pasaba otra cosa. Sabía que si lo conformaba tendría su beneplácito, pero acompañando al mismo tiempo una indiferencia posterior, porque ¿para qué serviría ella después de haber realizado un sueño que no le pertenecía, que no tenía nada que ver con ella, porque ella estaba más allá del bien y del mal? A ella lo único que le importaba es que él siguiese poseyéndola con todo su deseo, porque sí, para nada. Todos los astros estuvieron de acuerdo con las brujas esa medianoche, y el resultado fue que no hubo satisfacción para él y sí para ella, porque había logrado desbaratarlo. Tambaleando en medio de las sombras, él recibió la noticia. Había nacido una mujer. Ahora llueve. Un frío gris de media tarde no puso fin a la melancólica alegría de seguir vivo, a pesar de que las cosas nunca eran como las había imaginado. Si apostaba por el reino, había fracasado rotundamente, ya que nadie admitiría ninguna excusa y tenía que rogar que le diesen una oportunidad más. Si dejaba de pensar en el reino, tenía que enfrentarse nuevamente con una mujer desafiante que cotidianamente le haría muecas de burla incomprensibles en sí misma y que él no sabría cómo tomar. Siempre le había resultado muy difícil estar con ella. Había recurrido a todas las formas de seducción que conocía con respecto a las mujeres. Le había comprado joyas y no alcanzaba. Le había comprado un gran zorro azul para que ella rodease su cuello y despertase la envidia que despiertan las diosas insatisfechas, pero en realidad no lograba acertar en esa relación, donde a cambio sólo obtenía alguna mirada piadosa, algún roce de sus pechos repletos que no le pertenecían. Una satisfacción había tenido. Las cosas habían ido desarrollándose con alguna pausa y algún cuidado, porque morir no había muerto nadie, y ahora la historia tenía que continuar, y esto le parecía lo más increíble. A instancias de los demás que festejaban, como se festejan con todas las luces de la sala de partos prendidas, un nacimiento, él tuvo que mirarla, y fue allí donde se encontró con esa mirada de reojo, extrañada, que recorría todo el ámbito, como preguntándose a dónde había caído, y no pudo soportar el ángulo de incidencia que le comprometía, y no la miró. Después, con los años, ese instante siempre volvía a su cabeza cada vez que ella lo miraba, siempre de reojo. Una aguda puntada en la cabeza le recordó que de la misma manera que los hombres no lloran, tampoco deben ser vencidos por ninguna mujer, y menos por esta, pequeña, desnuda, mojada por líquidos pesados con olor a semen, gritona, justo a la medianoche, cuando la luna le rondaba la cabeza y se recortaba sobre un rojo de sangre acompañado por estrellas. Una cosa de la vida lo impulsó a ser valiente y volverla a mirar, y sin saberlo le corrigió la mirada, que ahora dejaba de vagar sin rumbo por la sala de parto para poder quedarse en su mirada un rato y reconocer en ella solo un color, algo parecido a su color, algo parecido a los colores de su raza, tal vez un poco más oscuro por las contingencias de esa medianoche y la insistencia de su mujer, que sin mirarlo, más bien mirando al profesor, volvía a desentenderse del asunto y lo dejaba perplejo frente a su primer descubrimiento.
Todo desviado, se dijo, todo desviado. Y pensó en los caballos árabes, en los tobillos de los caballos árabes, en su ligereza para salir del tránsito, y pensó también en la cola de los caballos árabes, tendidas al viento a puro galope sobre el horizonte de todos los desiertos, fraguados en oro, en rojo, en negro y en un curioso marrón, algo más subido de tono, que no le coincidía exactamente con el color almendra de sus ojos, y también pensó en un pedazo de tierra, en un agujero que lo tragase y que impidiese cualquier contacto con la escena. «Repóngase, amigo», escuchó que una voz masculina de un hombre de mediana edad, sostenida por un amplio cuerpo de varón, venía en su ayuda para decirle: «¿Es usted padre de una hermosa niña?» «Sí», dijo el padre, «de una mujer». «Vaya, qué historia». Eso, ella se parecía a un parto. Ella le recordaba un parto. Ella ¿no? le recordaba un parto. Sí, ¿no? sí. Bueno, esa historia, ¿no? También de la mirada, más que nada, ¿no? Bueno, ahí es todo sobre el centro de esa mirada, ¿no? Sí, de ese ese encuentro, color, ¿no? del color de la mirada. Del no color sé. de esos ojos que en ella, ¿no? Sí, pero Vio, también está el encontró. deseo de él, ¿no? Como una cosa también histórica, está el deseo de él, está el deseo de ella, Sí. de ella de aceptar de ser el deseo de él, ¿no? Para nada. Para nada, Claro, dice, que ¿no? ella Sí. ni le importaba el bebé que iba... No, ella lo único que quería es que él la siguiese deseando. ¿No? Y dice, ella tiene un otro goce, ¿no? Comienza, ella tiene un goce otro, que es difícil de atrapar. Pensaba mirándola de reojo para no caer en ningún abismo, en el abismo de la mirada, ¿no? Pero ella con la indiferencia hacia la problemática de él, le dice: yo no estoy ahí, ¿no? Yo estoy en otra cosa, yo quiero que me desees, que me sigas deseando, ¿no? Sí, pero pero es raro, ¿no? Porque al final, no sé cómo es, porque parece ser como que ella le da una hija, ¿no? Sí. Que no sé que no es una cosa de la mujer, que la que decide del sexo y todo, pero hay toda esa incógnita y al final sale niña. Entonces, o es el deseo de él que no era tan verdadero, o el deseo, porque también el sexo, ¿no? No depende de los padres, también un poco de... no sé. No, yo creo que que se salió todo mal, ¿no? De acuerdo a las expectativas, él quería un hijo varón para entregárselo al reino, ¿no? Y ser un varón con hijos varones como todos los hombres del reino. Uh-huh. Pero le salió una niña y frente a ese anonadamiento de él en la sala de partos, porque no también no es lo buscado, uh-huh. Encontró otra cosa totalmente, pero cayó, porque la niña al principio lo mira de reojo, y él evita mirarla para no caer en el abismo de sus ojos, uh-huh. Porque es una mujer, claro. No es un bebé, es una mujer la que uh-huh. Está ahí. Que para es lo que padre, dice, sí. ¿No? Uh-huh. Para el padre, ¿no? Para el padre y para el hombre que hay en el padre también, ¿no? Sí, pero vaya, pensaba también escuchándote, perdón, pero que era qué listuar. Escuchándote que esos cuentos tienen que ser publicados. Sí. Bueno, que es una manera ahí de estar publicando, ya que hay público, claro. Pero digo que tener la oportunidad de tener un libro y de volver a leerlos. Sí, bueno, te seguiré el consejo. ¿Te parece? Sí. Bueno, ¿qué te parece? Cambiamos de tema. Pasamos sí, a otro tema. De acuerdo. A ver. Bueno, igual hay muchas historias de amor, ¿eh? Sí. De pareja, de sí, amor. Pero esta última también es una historia de amor, sí, porque él, ¿no? El padre frustrado se encuentra frente a la mirada de una mujer y se deshace. Y se vaya, qué historia, ¿no? ¿Ves? La autora está sorprendida ella misma de la historia que acaba de leer. Así es. Uh-huh.
Bueno, pasamos a otro. Seguimos. ¿Cómo se llama? Este se llama Una mañana circular. Una mañana circular. Okay. Vivo en una ciudad. Había salido como todas las mañanas y recorrido con el mismo andar rutinario las cuadras que me llevaban hasta la boca del subterráneo. Cada mañana ese pequeño paseo tenía las variaciones y las permanencias de cualquier paisaje visitado. Algo se repetía inexorablemente por el hecho de existir. Las mismas veredas desparejas, los mismos vendedores de los negocios que todas las mañanas acomodaban la exposición de su mercadería, siempre cambiando los colores. El frutero era el primero que me ponía en contacto con la humanidad de sus manos y me ofrecía el verde de la selga, junto con el rojo de las remolachas y las ciruelas combinadas con el amarillo y los naranjas, y todo en combinación con los aromas que se desprendían con una sencillez y una humildad, como guardando cada uno su delimitada atmósfera para evitar molestarse. Todas las mañanas recorría la estrechez de una calle elegida por mí, donde pasaban los colectivos, que me recordaban el sobresalto cuando niña de que el tren fantasma iba a estrellarse en una curva inexistente, en este caso solo sustituido por el temblor de mi cuerpo tan expuesto al atropello. Habían puesto margaritas y girasoles adornando las mesas del bar recién inaugurado, y algunos vecinos experimentaban el sentimiento de una corta extranjería que obtenían casi gratuitamente por haberse desplazado apenas 50 metros de los que separaban sus casas. Había que cruzar dos calles, una que ofrecía la posibilidad de un desvío cuando el semáforo imponía con su luz roja una demora temporal de 1 minuto y que era la excusa para cambiar el recorrido y continuar esta vez hasta la próxima esquina, renunciando a caminar la calle que más me gustaba y la otra calle que era inexorable. Era una avenida a la que había que entregarse con todos los sentidos para que la atención no se vuelva adormilar y para que los pasos coincidan con las luces del semáforo que marcaban el tiempo. Para mí era terrible el esfuerzo, pero una vez en medio del asfalto, entre las líneas blancas que marcaban el paso del transeúnte, volví a distraerme y a mirar el flujo humano, donde algunos caminaban delante de mí y otros frente a mí. Casi sin proponérmelo me encontré mirando a los que me daban la espalda y comenzó a elaborarse mi primera reflexión, es decir, que se me imponía una vez más soportar mi estupidez matutina, esa lentitud en la programación de mis ondas de pensamiento que comenzaban siempre de una manera inesperada y que nunca sabía en medio de la total estupidez a dónde iban a parar. Esta vez comencé por bajar la mirada desde las espaldas hasta el culo. Los vi de todos tamaños, de todas las formas, caídos, levantados en su lugar, vi culos adelante a nivel del abdomen de los que avanzaba, vi culos en la cabeza y llegué a un sentimiento de universalidad que nunca había alcanzado. Podía ver culos en cualquier parte, y de esta manera el culo perdía su original intimidad y era un culo público que cruzaba la gran avenida por las franjas blancas de los peatones. En la mitad del trayecto me crucé con la contadora que habita su estudio justo en el piso donde tengo mi consultorio, y vi su gran cara que me hizo estremecer, porque es así que era el gran premio al culo. Por un lado me sonreí frente a la insistencia de mi estupidez matutina, y por otro lado temblé, porque a decir verdad yo le tenía miedo. Avancé siempre con la cabeza en otra parte, y de repente toda la senda peatonal comenzó un movimiento al ritmo de una música selvática, un ruido de tambores extremadamente medidos, en un ritmo que no tenía ninguna oportunidad de desviarse, porque todo estaba acompasado, todo metido dentro de una gran sinfonía que alteraba todos los sentidos. Transformados en música estaban ordenadamente respetándose en los silencios y no había posibilidad de equivocarse. No había quedado en pie ningún sentimiento.
Todo era música vibrando en el aire de esa mañana sin estertores. Todo comenzó a moverse y comenzaron también a moverse a su compás las líneas blancas de la senda peatonal que ajustadamente nos contenía, con la fuerza de la tierra ahora disfrazada como un arlequín de negro y blanco que se ablandaba bajo mis pies y que comenzaba a tener la forma de los relojes blandos de Dalí, y todo tomó un ritmo que repetía el lub-dub de los tambores que venían de nuestros aborígenes, de aquí no más, de nuestra selva. En esta ciudad tan cosmopolita, en esta senda donde se juntaban todas las razas y todos los olores, pensar en nuestros aborígenes, me dije, queda un poco chico, teniendo en cuenta que además me vencía la evidencia, porque veía que algunos movían el culo de acuerdo al samba, otros a la tarantela, otros a la balalaica, otros estaban en son de guerra tomando a los portafolios como si fuesen armas. El dinero, pensé, también hace la guerra, a veces con pie de plomo, otras con pie de plata, otras con pie de oro, y cada vez un tono particular hacía que el movimiento de esos culos no coincidiera con las alternancias pautadas con las leyes del cambio de luces del semáforo, y esa desobediencia tomó todo el peso de la senda, y se acabaron los sonidos, y paró la música, y cada uno olvidó dónde había nacido, de qué tierra venían, y sin más se entregaron al fin del asfalto, y cada uno se separó del otro, y cada uno perdió su continente, y cada uno dejó de bailar, y pasó a ser un desconocido para el otro, en el mismo momento en que el pie tocaba el cordón de la vereda. Decidí despegarme de todo, dejar para siempre a la contadora, pasar de largo por la puerta del edificio de mi consultorio, no viajar en ningún ascensor, pero eso sí, seguir caminando. Crucé la esquina donde los mozos del bar se empeñaban en hacerme las reverencias cotidianas a pesar de habérselo prohibido. Me admiraban. Seguí de largo. Avancé por las pequeñas calles laterales en medio de una mañana que lo inundaba todo con su luz, y seguí hasta perderme, hasta llegar al punto donde la ciudad se abre como una corola frente al río. Allí me esperaba el estupor de una gran estepa de asfalto que se extendía frente a mí, otra vez señalándome un camino que me aburría porque aparecía en esta ciudad cada 5 calles. Cada 5 calles una avenida. Y así, otra vez, frente a mí, la inmensidad, con sus 4 manos de circulación, sus giros, sus semáforos y su extensa llanura dibujada en el piso. ¡Qué tedio! Otra vez la senda peatonal. Todo había enmudecido. La intermitencia de las luces me indicó que tenía paso, pero miré a mi alrededor y no había pena alguna, ni risas, ni dientes de nadie, ni culos, ni voces parloteando alocadamente, ni subía de la tierra ningún tufo. Sola, me dije, y me quedé parado mirando el horizonte donde sólo los vientres placenteros de los barcos se acomodaban en el agua. Un poco más arriba sobresalían inclinadas algunas chimeneas y el sonido de las barcazas no alcanzaba a imitar el ritmo pretencioso que había hecho mover la tierra, porque aquí no había ninguna música. El desierto, pensé, e intenté avanzar desesperada hacia el río que para mí había sido siempre el mar, que me llevaría hacia otro mar y que me perdería en los océanos enloquecidos que estaban siempre en la mitad del mapa. Un paso de libertad, un paso y estaría cruzando los océanos y el mundo sería mío. Pero insisto, no había música, no había ningún sonido combinándose con otro sonido, solo las sirenas de los barcos en su monocordia, aburridas como yo, porque estaba sola y no tenía a mi alrededor a ningún semejante. Me sentí perdida. No iba a dar un solo paso para quedarme desorientada en medio del desierto o abismada en los océanos que estaban acosándome. Pero volver atrás. Había no sé qué riesgo en volver a la casa, al ascensor, a la contadora que había seguramente dejado su gran cara registrada en el espejo.
cobré coraje y me animé completamente sola a atravesar la senda peatonal. Otra vez, el ruido inaudible del semáforo me indicaba con un verde brillante que la vida estaba en esos pasos. Me liberé del cordón y con el cuerpo inclinado un poco hacia adelante, imitando la proa de los barcos contra los que iba a estrellarme, avancé con decisión al tiempo que sentía que mis tacos se hundían en la blandura del asfalto recalentado, y en ese hundimiento me entregué de nuevo a esa tierra pintarrajeada como cuando me entregaba a los besos de mi madre y a su carmín. Para avanzar tuve que hacer un leve movimiento de caderas, el necesario para separarme del suelo, y me vi ahora yo con culo y comenzando a moverme al compás que cada vez se iba haciendo más sonoro, más acoplado, y otras vez los tambores aborígenes me pintaron el rostro y me envolvieron en plumas de colores y collares, y el ritmo de mis pies desnudos ahora sobre el parche blanco de las franjas. El eco del sonido de mis pies llegó hasta los barcos, que pitaron de añoranzas, al mismo tiempo que el capitán ordenaba el desembarco. Llegaron a la senda peatonal piratas con un parche en el ojo, cojos con la pata de palo. Perdón. Desembarco, ¿no? Llegaron a la senda peatonal piratas con el parche en el ojo, cojos con la pata de palo, uniformes azules con medallas, gorros de marineros, el cocinero, el del lampazo, y llegó también el administrador de aduanas con su traje y su portafolio, hablando del dinero y de las armas. Todos se juntaron en la senda peatonal, que vibraba una vez más al son de músicas todavía más extrañas que el aborigen, más lejanas. Vino el África y la Oceanía, las Indias y los países árabes, vino la estepa blanca de los rusos, vinieron los del norte, los que no ven el sol, y cada uno bailó conmigo y fui el escenario de las razas y de todos los pueblos, porque entre tanto me iba transformando en cada baile en todos los orígenes, fui verdaderamente universal, fui todo el mundo en medio de esa senda peatonal que blandamente seguía nuestro ritmo. El sonido inaudible que indicaba un cambio de luz impuso como un silbato un orden, y el rojo pura sangre nos indicó que habíamos llegado a destino. Todos nos separamos al tocar nuevamente el cordón de la vereda, pero no volví. Me quedé todo el día buscando la noche en las sendas peatonales, todo el día soñando cada 5 calles donde las avenidas de esta ciudad tan geométricamente plana venían a interrumpir cualquier transcurso. Todo el día estuve buscando la noche a los altos, todo el día volviendo a soñar cada vez de una manera diferente los diversos sonidos, aquellos que mi corazón tenía hoy pegados al asfalto, esta mañana en la que no había podido recordar qué era lo que aquella noche había soñado. Era un sueño. Vaya historieta, ¿eh? Es una visita también a Buenos Aires. Claro, vivía ahí, ¿no? ¿No? Sí, pero es como un recorrido, porque vi la Murgas por la calle, vi, ¿no? Esas paralelas ahí, 4 calles que tú decías, ¿no? 4 calles. Cada 5 calles una avenida. Ajá, y la avenida. Se abre la avenida y ahí hay que cruzar la avenida. Hasta llegar al puerto. Sí, porque termina en un puerto, es una ciudad, Buenos Aires, que es muy plana y muy cuadriculada, y si vos seguís, ¿no? Termina en el puerto, en el río de la Plata, y ahí están los barcos, y está la aduana, y está, ¿no? Entonces yo tenía ahí mi consulta cerca 15. ¿Del puerto? Había que caminar, todo este recorrido había que hacer, ¿no?
pero me parece que el delirio fue lo que me pasaba frente a la senda peatonal. Claro, sí, Ahí sí, se que me armaba la ahí cosa, sí ¿no? se fue repitiendo, ¿no? Claro, Cada vez, con ¿no? ese ritmo del rojo y el verde, ¿no? Ese tiempo detenido del semáforo, Ajá. donde uno frente a un semáforo y tiene que esperar, piensa un montón de cosas, ¿no? Y vos los ves a los compañeros que van a cruzar la avenida, los transeúntes, cada uno en su rollo, cada uno en su historia, ¿no? Entonces, de mirarlos nada más, empezás a descubrir estas historias, ¿no? Cada raza, cada música, cada... Bueno, me pasó así. Sí. Me pasó ese cuento, ¿no? Eso fue. Ajá. Un cuento bueno, urbano. ¿eh? Un cuento urbano. Urbano, sí, es la ciudad, ¿no? En la ciudad bamboleándose ahí. Sí. Y uno caminando en una ciudad, ¿no? Que también hay una cosa, de un amor. Las calles, una vez que tú las transitas, guardan cosas de ti. Claro. ¿No? Guardan el ruido de tus pasos, te las apropiás, ¿no? Son mis calles recorridas, entonces vos mirás a este que ya está en el mismo lugar abriendo su negocio y mirás a aquel otro, y está el diariero, y está el panadero, y está, ¿no? Están los seres que son cotidianos, con los que nos juntamos todos los días. La contadora, por ejemplo, ¿no? Bien, yo no quería volver ahí, ella había dejado su cara en el espejo del ascensor, entonces yo no la quería, ¿no? Que sí, es una historia. Muy bien. Es la historia de los cuentos, ¿no? Claro, pero muy diferentes los unos con los otros, muy diferentes. Muy variados, ¿no? Muy variados, sí. Yo digo, viste que todo tiene que ver, como cuántas veces decimos en la poesía, ¿no? Que hay una realidad que toma el poeta o el escritor. Toma de la realidad para fabricar otra, ¿no? Claro. Pero está la realidad ahí, está. Yo camino por la calle y veo, ¿no? Las luces del semáforo y las franjas y todos los que van hasta llegar a... ¿no? Yo tomo esa realidad y después, bueno, de esa realidad evoco, hago, transformo, ¿no? Mi realidad. Que no es una cosa periodística, que vas describiendo, ¿no? Como haría un periodista describiendo si pasea por la ciudad de Buenos Aires, digamos. ¿No? Que ahí tú abriste un montón de otras puertas, un montón de otros lugares. Claro, otras de imaginaciones, ¿no? ¿no? Porque de pronto me torno universal en el medio de la senda peatonal, porque claro, ¿no? Allá la gente, son muchas razas que se juntaron en esa ciudad. Hicieron la ciudad, ¿no? Entonces vos ves la cara del alemán, la cara del judío, la cara del así que del empiezas negro, con la los cara, culos, ¿no? Al principio no hay cara, son solo culos. Miro así y eran todos culos, ¿no? Y son universales también, había para arriba, había para abajo, había, ¿no? Sí. No sé si esta es una explicación media burda para una cosa literaria, pero no es una explicación, es una conversación sobre un texto, ¿no? Lo usamos para conversar. Que con pie como en el poema, el pie está en la realidad, capto esa mirada, ¿no? Hay una realidad y yo con esa realidad transformo esa realidad en una otra realidad que no existe. Ahora ¿no? sí. Ahora existe acá, en el papel. ¿No? Pero y ese es el trabajo, me parece, de la escritura. ¿No? También uno a veces está en posición de mirada, ¿no? En el sentido de que a veces uno es una mirada y después porque ve la realidad, ¿no? Sí. Pero es la mirada, es yo viajando en la mirada. No es la mirada del oculista, es yo viajando en la mirada. Y a veces, ¿no? Yo viajando en la mirada veo, en vez de espalda veo culos, yo viajando en la mirada esa. Y eso a veces me pasa y otras veces no, otras veces estoy más dormida, ¿no? Pero a veces miro la realidad para transformarla, ¿no? Sí, pero me parece que también la mirada es un poco como el cuento
como del cuando par. fuiste a Mar del Plata, ¿no? Que estabas en la habitación viendo lo Sí, que, sí, y después sí. haces la descripción, pero parece que el lector te acompaña, baja contigo, va al comedor a comer, se ve la pareja de espalda, no te acompaña. Pero eso, tú no te quedaste frente al papel escribiendo, tú no te moviste. Yo no me moví, ¿no? No, digo que Sí, como en esa cosa, porque tú hablas de la mirada, pero la mirada esta se hace en el papel. claro. Sí, la mirada es el papel. Es el La papel, mirada, ok. claro. Bueno, muchas gracias, Bueno, Norma. encantada. Seguimos el próximo día. Seguimos. Ok. Muy bien. Hasta Ok, luego, hasta adiós. luego.